El sorprendente secreto detrás del reloj de su padre. Una verdad revelada demasiado tarde. Sebastián, un ingeniero de 45 años, se encontraba atrapado en la rutina desgastante de la planta de ensamblaje a la que dedicaba sus días, sintiendo cómo cada hora se convertía en un eco vacío. A su alrededor, el aroma de tamales recién hechos y el eco de risas familiares parecían burlarse de su desesperación. Un viejo reloj de bolsillo que había pertenecido a su padre yacía en su bolsillo como un recordatorio de sueños que nunca se cumplieron. Desde la muerte de su padre, un humilde artesano había cargado con ese símbolo que, más que consolarlo, acentuaba su lucha por alcanzar un ascenso que nunca llegaba. La sombra de la insatisfacción lo acompañaba en cada rincón del pueblo. Un espacio donde la vida vibrante le recordaba la falta de reconocimiento que sentía por parte de su familia. Era un hombre que, a pesar de sus esfuerzos, empezaba a cuestionar el valor de su trabajo y se encontraba atrapado en el abismo de la frustración. La pérdida de su madre meses atrás había sumido su hogar familiar en un silencio ensordecedor. En medio de esa soledad, encontró un viejo diario desgastado. La curiosidad lo impulsó a abrirlo, y así empezó el descubrimiento de secretos y sueños olvidados. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un torrente de emociones lo invadió. Su padre había escrito sobre un sueño: construir una escuela en el pueblo. Sebastián se sintió abrumado al leer el sacrificio constante que su padre había hecho, ahorrando cada centavo a pesar de las adversidades. La respiración se le volvió irregular y una presión desconocida se instaló en su pecho. Era como si las palabras de su padre lo confrontaran, cuestionando sus propias elecciones y convicciones. ¿Cómo había olvidado la importancia de la educación, el legado de la familia? Entró en una vorágine de dudas, sintiendo que el reloj en su bolsillo latía con una urgencia que lo sacudía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El haz de incertidumbre creció en su interior. Sebastián sentía cómo esa revelación y el peso del reloj eran un dilema constante. En el silencio de su hogar, el deseo de honrar a su padre luchaba contra el miedo a fracasar. Recordó las palabras de su padre sobre luchar por los sueños, pero a su alrededor, la realidad lo ahogaba. ¿De verdad podía construir algo tan grande? Algo que resonara más allá de su frustración personal. En su mente, el tiempo se convirtió en un enemigo. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la presión que se acumulaba. Los murmullos de quienes lo rodeaban, llenos de escepticismo, lo seguían. Cada mirada una punzada de duda que amenazaba con romperlo. La escuela que su padre había querido se convertía, más que en un proyecto, en una lucha contra sus propios miedos. La sombra de esa duda ahora lo perseguía con más fuerza que nunca. En ese momento de máxima angustia, se preguntó si alguna vez podría hacer realidad ese sueño que parecía tan lejano. La historia de Sebastián colgaba de un hilo, ansiosa por descubrir si, al final, lograría redimir no solo el legado de su padre, sino también su propio destino. Sebastián se despertó al amanecer. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, pero su mente no descansaba. El viejo diario, las palabras de su padre retumbaban en su cabeza. Aquella mañana se sintió presa de un desafío que siempre había considerado inalcanzable. Construir esa escuela, un refugio de conocimiento en el corazón del pueblo, parecía una montaña imposible de escalar, pero el fuego dentro de él comenzaba a avivarse. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara una vez más, tomó el viejo reloj de su padre, sosteniéndolo en sus manos como si fuera la chispa que necesitaba. Sintió su peso familiar, sus marcas de uso
cada rasguño una historia de sacrificios y esfuerzo. Ese pequeño objeto se convirtió en su brújula moral. Si su padre había soñado con una escuela, quizás era hora de que él se permitiera soñar, de que buscara la manera de honrar ese deseo. Buscó en su mente las capacidades que había descuidado, las habilidades que había desarrollado en su trabajo como ingeniero. Si existía alguna manera de hacer realidad su idea, debía utilizar cada conocimiento que le había aportado su carrera. Con cada trazo en la hoja, su mente comenzó a delinear planos, a organizar recursos. Visualizó el espacio, imaginó a los niños riendo, aprendiendo, creciendo. Una oleada de energía lo invadió. Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito. Sin embargo, el miedo continuaba acechando. Se preguntó si el resto del pueblo apoyaría su visión. Podía escuchar las voces de quienes podrían criticarlo, los que habrían dicho que era un sueño vano. No obstante, no estaba dispuesto a dejar que ese pánico lo guiara. En lugar de eso, decidió reunir a un grupo de amigos de la infancia, personas que conocían a su padre y que, de alguna manera, podrían compartir su visión. La tarde del mismo día se encontró en una pequeña cafetería con ellos. El ruido del lugar contrasta con su estado mental concentrado. Uno a uno les habló de su idea, de su visión. Al principio notó rostros escépticos, pero a medida que el relato avanzaba, los murmullos se convirtieron en comentarios entusiastas. Cada respuesta, cada risa, cada mirada brillosa lo llenaba de confianza. Había algo hundido dentro de ellos también, una nostalgia que palpitaba en conexión con el deseo de su padre. Al final de la reunión, su grupo había crecido. No solo había compartido un sueño, sino que también había encontrado aliados en su búsqueda. Con el apoyo de sus amigos, comenzó a planificar. Casi como un rayo de creación, comenzaron a trazar líneas, ideas, estrategias para recolectar fondos y recursos. Pero en medio de esa oleada inspiradora, una voz interna lo cuestionaba. ¿Era suficiente? ¿Tenía lo que se necesitaba para guiar a otros hacia un camino que él mismo aún tenía que recorrer? La duda aparecía cuando menos lo esperaba. La noche caía y mientras Sebastián regresaba a casa, el resplandor de la luna iluminó su camino. Un halo de incertidumbre giraba a su alrededor, pero en lo más profundo, sentía que había comenzado un viaje significativo, uno que podría redimirse a sí mismo al mismo tiempo que honraba el legado de su padre. Sin embargo, sabía que todavía quedaba mucho por hacer, y cada decisión que tomara sería determinante. La presión se agazapaba en cada esquina, una sombra a la que no podía dar la espalda. Al llegar al hogar, se detuvo frente a la puerta, sus manos temblándole mientras contemplaba el interior silencioso. Había una profunda necesidad de avanzar, pero también una inquietante preocupación por lo que estaba a punto de emprender. Aunque el camino era incierto, su deseo de construir esa escuela lo impulsaba hacia adelante. Sin embargo, cada paso podría implicar no solo confrontar su propio miedo, sino también enfrentar la desaprobación de los que lo rodeaban. En ese momento de introspección, una idea clara emergió. Debía hacer un plan, una estrategia sólida que lo guiara en este empeño. Se sentó en su escritorio, con el reloj de su padre y el diario abierto frente a él, listo para trazar su futuro. En su mente, la realidad cristalizaba, estableciendo un nuevo curso en su vida y quizás el de su comunidad. Sin embargo, justo cuando el plan empezaba a tomar forma, un mensaje en su teléfono cambió todo. Un número desconocido que podría traer noticias decisivas sobre un terreno disponible en el pueblo. Era el justo principio o la oportunidad de que todo se desmoronara antes de haber comenzado. Sebastián sabía que no podía ignorarlo. El futuro de su ambición personal y el legado de su padre colgaban de un hilo delgado. Sebastián se quedó paralizado, el pulso acelerado mientras observaba la pantalla del teléfono. El mensaje provenía de un agente inmobiliario local, cuyo nombre sonaba familiar. Lo leyó de nuevo, casi incrédulo. «Hola, Sebastián, tenemos una propiedad que podría interesarte.
Sus antiguas instalaciones son perfectas para el proyecto que mencionaste en tus planes. La expectativa y el miedo se entrelazaron en su pecho. Sin pensarlo 2 veces, pulsó el botón para devolver la llamada. La voz del agente resonó al otro lado, una mezcla de cordialidad y profesionalismo. Comenzaron a discutir sobre la propiedad, pero la mente de Sebastián divagaba. Imaginaba a los niños corriendo en los pasillos de esa escuela que aún no existía. Los planos que había esbozado en la hoja empezaron a cobrar vida en su mente. Sin embargo, una nube de dudas se cernía sobre él. ¿Podía manejar el desafío de tal magnitud? Cortó la conversación y en lugar de liberarse del peso, este se intensificó. Sebastián comenzó a cuestionar su propia competencia. La historia de su padre y el reloj que había sostenido con fervor se tornó un recordatorio tangible de lo que había estado en juego. La presión lo empujó al escritorio una vez más, donde el diario y el reloj parecían observarlo con expectativa. Decidido, sacó papel y lápiz. Comenzó a esbozar un plan más estructurado, objetivos cortos, una lista de recursos y un cronograma de tareas. La noche avanzaba, y aunque el silencio reinaba en su hogar, en su mente el ruido era ensordecedor. ¿Era este el momento adecuado para actuar? ¿Tendría el apoyo de sus amigos para dar el siguiente paso? Una parte de él sabía que debía probar, que la oportunidad no debía ser desaprovechada. Sin embargo, el miedo al fracaso retumbaba en su mente. Las voces escépticas que había imaginado previamente regresaron a atormentarlo, configurando un entorno hostil que solo él podía percibir. Se sintió como un niño perdido en un laberinto, tratando de encontrar la salida. A la mañana siguiente, se despertó decidido. Rasguñó algunas de las dudas y escribió en el margen de su cuaderno: cada construcción empieza desde sus cimientos. Así comenzó su día, intentando reforzar su voluntad con mantras de autoafirmación. Reunió a sus amigos nuevamente, pero esta vez no solo para compartir la idea, sino para construir una estrategia común hacia la adquisición del terreno. Necesitaba su input, sus talentos, sus recursos. A medida que la energía del grupo aumentaba, Sebastián empezó a notar algo especial en la dinámica. Era una especie de sinergia que no solo lo impulsaba a él, sino que también alimentaba el compromiso de cada uno de ellos. Por primera vez, dejó de ver el proyecto como una carga exclusivamente personal y comenzó a percibirlo como un esfuerzo conjunto. Sin embargo, mientras la discusión avanzaba, la sombra de la presión se asomaba nuevamente. Uno de sus amigos, Javier, expresó una inquietud. ¿Qué pasaría si la comunidad no apoyaba la iniciativa? Ante esa pregunta, Sebastián sintió que un torrente de ansiedad lo invadía. En su interior, comenzaron a surgir los fantasmas del pasado, momentos en que las palabras de su padre habían incluido advertencias sobre la resistencia al cambio en su entorno. Consciente de que no podía permitirse el lujo de permanecer paralizado, se levantó con determinación. «Empecemos hoy», propuso. «Vamos a hablar con los padres, conocer sus preocupaciones. Debemos involucrar a la comunidad desde el principio». Aceptaron, aunque no sin cierta resistencia. Había un componente de incertidumbre que también hacía eco en ellos. La reunión estaba agendada, pero Sebastián no podía evitar una sensación de inminente confrontación. El miedo se transformó en un motor, impulsándolo hacia adelante, mientras el grupo se preparaba para enfrentar su primera gran prueba: la opinión del pueblo. En su mente, un pensamiento persistente martillaba. La construcción de su sueño no solo era una cuestión de edificación física, sino un enfrentamiento con sus propios temores y limitaciones. Antes de salir, echó un vistazo al reloj y el diario en su escritorio. Había un poder oculto en esos objetos. Con un último suspiro profundo, se preguntó si estaba listo para descubrir lo que realmente significaban en el contexto de su vida. La respuesta estaba más allá de la reunión, en ese terreno que representaba no solo el futuro de la escuela, sino su propio camino hacia la autorrealización. A medida que cruzaban la puerta, Sebastián sintió que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar.
Una pregunta lo atormentaba profundamente. ¿Sería capaz de sostener la visión aún bajo la adversidad? La respuesta al mensaje de la gente no estaba en el terreno en sí, sino en lo que éste podría revelar sobre su propia fuerza. La reunión podría ser el primer paso hacia su salvación o hacia un devastador fracaso. La sala estaba llena. Las miradas fijas en Sebastián, quien de pie al frente se sentía más pequeño que nunca. Cada rostro que lo observaba aportaba un eco de incertidumbre y escepticismo. Era la primera vez que intentaba exponer su sueño a quienes podrían convertirse en sus principales aliados, pero a su vez también eran potenciales detractores. Su voz sonó firme, pero las palpitaciones en su pecho no cedían. «Gracias por venir», comenzó, el sudor comenzando a condensarse en su frente. «Hoy estoy aquí para hablarles de un proyecto que podría cambiar nuestra comunidad. La educación es la base de nuestro futuro, y creo que juntos podemos construir un espacio donde nuestros niños puedan aprender y crecer». Las palabras fluyeron, pero a medida que continuaba, una sombra de duda comenzó a deslizarse en su mente. Mientras algunos padres asentían, otros mantenían expresiones críticas en sus rostros. De repente, una mujer se levantó, sus ojos llenos de desconfianza. ¿Y qué prueba tenemos de que esto funcionará? El último proyecto que intentamos fracasó estrepitosamente. La experiencia de aquel fracaso la alimentaba y llenaba de razón su inquietud. Sebastián sintió que le faltaba el aire. La historia de su propio padre le resonaba en la mente. Había que aprender de los fracasos, reflexionó mientras sus piernas temblaban suavemente. Desearía poder devolverle con cifras y estadísticas, pero la voz de su padre resonaba en su mente. La verdadera prueba está en tu capacidad para conectar con las personas. Y ahí estaba su desafío. Con un intento de devolver el equilibrio a la conversación, contrarrestó. Lo entiendo y agradezco la sinceridad. Nadie quiere volver a experimentar el dolor de una ilusión quebrada, y yo tampoco. Pero les pido que me den la oportunidad de demostrar que juntos podemos hacer algo diferente. Los murmullos de la sala se tornaron inquisitivos. Alguien más se atrevió a preguntar: ¿cómo piensas reunir los fondos necesarios? No es un proyecto barato. Aquí, Sebastián vio una oportunidad no solo para hablar de dinero, sino de compromiso. «No estoy aquí para prometer un proyecto sin fundamento», respondió con firmeza. «La comunidad podrá formar parte de la financiación. Habrá oportunidades para que cada uno invierta talento, tiempo y potencial, no solo dinero». A medida que la reunión avanzaba, tuvo breves destellos del apoyo inicial que había anhelado, pero la sombra de las dudas no se desvanecía. Cada pregunta era una piedra más en un muro que tenía que escalar. En su interior, sintió nacer no solo el deseo de permanecer firme, sino también el firme propósito de no rendirse. Si había algo que había aprendido de sus fracasos pasados, era que los obstáculos solo aumentan la tenacidad. De repente, una voz afable pero firme interrumpió. Era la madre de un niño que había sido su amigo de la infancia. «Sebastián, ¿de verdad crees que este proyecto beneficiará a nuestros hijos? ¿Que aprenderán algo que no aprendieron en el colegio anterior?» Todo se detuvo. El aire se tornó denso. Esa pregunta pesaba más que las demás. Era una reconstrucción de su propio valor a través de su perspectiva. Su mundo estaba basado en la enseñanza y era su responsabilidad como educador romper esa barrera. Con una mezcla de emoción y ansiedad, se atrapó en su propia convicción. La educación trasciende los espacios físicos. Se trata de un ambiente donde cada niño se sienta seguro y estimulado. Estoy dispuesto a trabajar por ello y a recibir sus sugerencias porque esto es un esfuerzo colectivo. Se dio cuenta de que su impulso lo había llevado a un lugar donde su pasión por la educación brillaba más fuerte que cualquier inseguridad. Con cada mirada que respondió positivamente, su determinación creció. La sala, antes envuelta en un aura de desconfianza, empezaba a tornarse un espacio donde el diálogo se construía a partir de perspectivas compartidas. Al regresar a casa esa noche, sintió que una nueva luz iluminaba su camino. El desafío no había desaparecido,
era más palpable y emocionante que antes. La lucha no solo era por un proyecto, sino por la defensa de su propio deseo, su visión convertida en vocación. El reloj de su padre, aún en su mente, simbolizaba el tiempo no solo como un recurso, sino como una invitación a actuar. Cuando se sentó a reflexionar, Sebastián comprendió que al enfrentar los miedos, no solo estaba construyendo la escuela, sino también cimentando su propia identidad. Sin embargo, una pregunta emergía, latente y perturbadora. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por alcanzar su sueño si la oposición se tornaba feroz? A medida que la noche caía, Sebastián sabía que pronto tendría que decidir si la lucha valdría la pena. Ya no se trataba solo de un sueño, sino de su propio legado, del hombre que quería ser ante sus miedos. Sebastián despertó con el peso de la incertidumbre aplastado en su pecho. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando las esquinas olvidadas de su habitación. Miró el reloj que había pertenecido a su padre, ahora reposando sobre la mesa, como un recordatorio de las expectativas y sueños que una vez había llevado consigo. Su mente giraba en torno a las palabras de la noche anterior, y una pregunta seguía golpeando su conciencia. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar para hacer realidad su proyecto? Sin responder a esa cuestión, se levantó y se preparó para enfrentar el día. Mientras caminaba hacia la cocina, notó que los recuerdos de sus propios fracasos pasados resonaban en su mente, desde sus primeras experiencias como docente hasta su intento fallido de iniciar un club de lectura. Le costó aceptar esos tropiezos, pero cada uno contenía una lección valiosa. Aprendió que cada error no solo era un tropiezo, sino una escalera hacia el éxito. Con el primer sorbo de café, se sintió impulsado a trabajar en su propuesta, no solo mejorando los argumentos, sino también desarrollando un enfoque verdaderamente inclusivo que pudiera nutrir las dudas de quienes lo cuestionaban. Se sentó a escribir. Cada palabra tejía su visión, un lugar donde la creatividad y la curiosidad fueran el motor del aprendizaje. A medida que avanzaba en su redacción, Sebastián comenzó a vislumbrar la posibilidad de involucrar a los padres de manera más activa. Pensó en prácticas innovadoras que podrían incluir talleres donde ellos pudieran compartir talentos y experiencias. Esa idea lo iluminó. La educación no era solo el aprendizaje de los niños, sino también un viaje de crecimiento para todos los involucrados. Mientras continuaba, sus pensamientos se vieron interrumpidos por un correo electrónico. Era de Clara, una de las pocas personas que apoyaban su visionario proyecto. Ella había sido su compañera en la universidad y creyó en él desde el principio. El correo era un aviso sobre una reunión que se llevaría a cabo en el parque de la ciudad, donde algunas de las familias interesadas en el proyecto discutirían su futuro. Clara lo invitaba a hablar sobre sus ideas, a presentar su pasión de nuevo, esta vez lidiando con una multitud quizá más amigable. Un impulso incontrolable brotó en su interior. Podía sentir que la oportunidad se acercaba. No podía dejarla pasar. Sin embargo, un retazo de miedo surgió en su mente. Volver a exponer su propuesta significaba enfrentarse otra vez a las críticas y la posible reprochabilidad. Pero la determinación empezó a tomar forma en su interior. Si quiero que este sueño se haga realidad, debo hablar y ser escuchado, pensó, sintiendo una oleada de valor en su pecho. A medida que la reunión se acercaba, Sebastián se preparó cuidadosamente. Se armó con estadísticas sobre beneficios educativos, ejemplos de éxito en otras comunidades y, más importante aún, planeó incorporar preguntas para los padres, un diálogo más que un discurso. «Tú no eres solo un presentador, eres parte de la conversación», repitió para sí mismo. Esa noche, mientras revisaba sus notas, una idea le golpeó con fuerza. El reloj de su padre. Se dio cuenta de que no solo era un símbolo de su legado, sino también de los sacrificios que su padre había hecho por su educación. Sebastián entendió que era momento de rendir homenaje a su historia, de hacerle honor a su lucha. Esa conexión le dio una nueva perspectiva. No debía temer a la oposición, sino abrazar cada crítica como un paso para más arriba. Finalmente, llegó el día de la reunión.
La ansiedad y la expectativa se entrelazaban en su mente mientras se acercaba al parque. Tenía conciencia de cada latido de su corazón, y cuando vio a los padres, una mezcla de familiaridad y temor se desató. Pero antes de que pudiera permitir que el miedo lo aturdiera, un pensamiento claro emergió en su mente, como un faro en la tormenta. Este era el momento de ser visible, el momento de ser real. Sebastián respiró hondo, sabiendo que la lucha por su sueño apenas comenzaba, y que la verdadera confrontación no era con los demás, sino con sus propios miedos y limitaciones. Estaba a punto de descubrir que a veces los mayores sacrificios son aquellos que nos permiten encontrar nuestro verdadero propósito. Esa revelación lo transformará, pivotando su vida hacia un rumbo inesperado y presentando un dilema que nunca anticipó. En ese preciso instante, no podía imaginar que la respuesta a su anhelo de cambiar la educación podría llevarlo a una verdad aún más impactante sobre su legado familiar. El bullicio del parque se mezclaba con el murmullo crepitante de sus propios pensamientos. Sebastián se sintió como un extraño en su propia piel, pero el tiempo no se detendría por sus dudas. En el fondo, sabía que cada mirada, cada gesto de aquellos padres, era una oportunidad para abrir un espacio de diálogo, un puente hacia el cambio. Tomó asiento en una de las sillas dispuestas bajo un árbol frondoso, cerca de Clara. Ella, con una sonrisa alentadora, le hizo un gesto que le infundió algo de coraje. Sebastián miró a su alrededor. Las caras eran diversas, algunas familiares, otras totalmente nuevas. Sin embargo, la carga del pasado estaba presente en cada rincón de su mente. Recordó las miradas escépticas hacia sus ideas, el tono firme de sus primeras críticas. En el presente había una nueva oportunidad, pero los ecos de esos fracasos siempre amenazaban con regresar. Cuando llegó el momento, empezó a hablar. Las palabras fluyeron con energía inesperada. Había ensayado su discurso decenas de veces, pero cada frase que formulaba en ese instante era única, impulsada por el compromiso de hacer un bien genuino. Se centró en la importancia de la educación como un viaje compartido, un lugar donde cada voz, incluso la de los padres, podría ser un faro de motivación. Nuestros hijos no son solo estudiantes, son las semillas de un futuro que florecerá con el apoyo de quienes los rodean, dijo con firmeza. Las reacciones fueron variadas. Algunas cabezas asintieron, otras mostraron escepticismo, pero en sus corazones palpitaron las esperanzas, las dudas y también las ansias de cambio. Sin embargo, conforme transcurrían los minutos, Sebastián sintió que un obstáculo se alzaba ante él. Una madre de mirada directa y decidida, que parecía representar a todos los que se mostraban reticentes, se levantó. ¿Y qué pasa si no podemos contribuir, si nuestras posibilidades son limitadas? El aire se detuvo. Sebastián sintió cómo sus defensas tambaleaban, pero recordó el reloj de su padre. Aquella pregunta, que podía haberlo hecho tropezar, se convirtió en un punto de conexión. Respira hondo. Entiendo esa preocupación, comenzó a responder. Mi padre también enfrentó limitaciones, pero siempre decía que cada pequeño esfuerzo cuenta. No se trata de cuán grande es lo que hacemos, sino de la intención detrás de ello. Cada asistencia, cada historia compartida, es un ladrillo que edificará un futuro enriquecido para nuestros hijos. El intercambio con aquella madre no solo subrayó la resistencia a su propuesta, sino que destapó una fragilidad en su mensaje. Si iba a presentar un cambio, tendría que incorporar la realidad y los desafíos de cada familia. Esa noche, mientras se retiraba, formuló un nuevo objetivo: diseñar una estrategia educativa que no solo acogiera los talentos, sino que también apoyara las limitaciones. Gritó en silencio hacia un futuro donde todos pudieran aportar, incluso de manera humilde. La mezcla de miedo y determinación lo mantuvieron despierto durante la noche. El miedo, un viejo conocido, se tornaba en un compañerismo donde se fusionaban nuevas ideas y adaptaciones necesarias. Sabía que debía trabajar en un modelo más flexible y reforzante que incluyera la voz de cada familia, aquellas que temían no tener nada que ofrecer.
Al día siguiente, en la soledad de su hogar, comenzó a plasmar esas ideas en papel. Se preguntó si el entorno actual en el que se movía respondía a los valores que quería promover. Las estructuras rígidas de la educación tradicional lo llevaban a evaluar su propio concepto. En el fondo, comenzó a darse cuenta que el legado que anhelaba encontrar no solo estaba en sus fracasos pasados, sino también en cómo podría construir un camino colaborativo. Mientras escribía, un mensaje de Clara interrumpió su flujo. La reunión que tuvimos fue solo el inicio. Estamos listos para profundizar más. Pero necesitamos tu liderazgo. ¿Te atreves? Esa invitación resonó dentro de él como un eco de cambio. Sebastián era consciente de que la verdadera lucha apenas comenzaba y que detrás de cada interacción había lecciones invalorables. Si realmente quería aprender a adaptarse, tendría que explorar los espacios que antes había evitado, entrar en los rincones de su inconsciente donde revive la influencia de su padre, su coraje y determinación. Esa noche, al mirar de nuevo el reloj, aceptó un nuevo desafío personal. Quizás ese legado no solo trataba sobre establecer un nuevo modelo educativo, sino sobre sanar las divisiones de su propia vulnerabilidad. Su mirada se elevó hacia el futuro. La incertidumbre se convirtió en un aliado. Pero la pregunta que acomodó su inquietud fue inevitable. ¿Sería suficiente el poder de sus convicciones para revertir el miedo que aún lo paralizaba? La respuesta se acercaba, pero primero tendría que darse la oportunidad de explorar lo desconocido, incluso dentro de su propia historia familiar. Sebastián se despertó con una sensación extraña, como si el aire que lo rodeaba fuera más denso, lleno de promesas y temores por igual. Las imágenes de la noche anterior danzaban en su mente. Cada conversación, cada mirada escéptica. En ese hilo de pensamientos, una idea empezó a perfilarse. Su enfoque no podía limitarse a las interacciones superficiales. Necesitaba profundizar más y salir al encuentro de las verdaderas historias de las familias que habían pasado desapercibidas. Así nació una necesidad. Debía establecer un diálogo sincero que no solo lo incluyera a él, sino que abriera un espacio para que otros también compartieran sus experiencias. Mientras se preparaba para el día, sintió la presión de tener que cambiar la narrativa que había guiado su carrera hasta ahora. En un momento de reflexión, se sentó frente a la ventana, observando cómo la luz del sol se filtraba entre los árboles. La imagen de ese instante le recordó el consejo de su padre sobre la importancia de ser auténtico. Era un llamado a revisitar su esencia, y en particular, su relación con aquel reloj que había guardado celosamente como símbolo de tiempo y aprendizaje. Sin más dilación, Sebastián decidió que era el momento de hacer una llamada a un compañero de confianza del pasado, Jorge. Había sido su mentor en sus años de formación, y aunque habían mantenido el contacto, sus interacciones se habían vuelto esporádicas. Necesitaba la sabiduría de Jorge, no solo como profesional, sino como alguien que lo conocía bien. La conversación fluyó de manera natural, como si el tiempo no hubiese pasado. ¿Por qué sientes la necesidad de cambiar todo de repente?, preguntó Jorge curioso. Porque me doy cuenta de que he estado hablando desde una burbuja. Necesito entender las limitaciones reales de las personas. Quiero un modelo que no solo rompa las barreras, sino que las lleve a una verdadera colaboración. Pero, ¿cómo puedo hacerlo sin dejar de ser quien soy?, respondió Sebastián, sintiendo la urgencia de su transformación. Jorge, a través de los recuerdos compartidos, lo llevó a un punto crucial. La vulnerabilidad se podía convertir en una fortaleza y la autenticidad en un imán para otros. Las personas quieren una conexión genuina. Si los enfrentas desde la perspectiva de un experto, perderás la oportunidad de ser uno más entre ellos, dijo con un tono que revelaba su propia experiencia. Ese consejo reverberó en Sebastián, llevándolo a pensar en la manera en que podría redefinir su papel. En lugar de ser solo un líder, debía convertirse en un facilitador. Al regresar a su hogar, después de la charla, un interés renovado lo impulsó. Comenzó a esbozar un nuevo enfoque,
creando un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada y donde las historias de los desafíos de los padres se convirtieran en el centro narrativo de un nuevo modelo educativo. La idea se fue moldeando rápidamente en su mente: comenzar a escuchar y no solo hablar. Villancicos, tardes estivales, las numerosas historias que su padre había compartido sobre las dificultades y los pequeños logros, todo ello se fusionaba en su corazón, impulsándolo a crear un espacio dinámico donde compartir era la clave. Días después, mientras se sentaba rodeado de documentos y páginas llenas de ideas, un mensaje de Clara apareció en su teléfono nuevamente. Sebastián, hay más personas que quieren unirse a tu propuesta, pero ¿estás dispuesto a ser vulnerable ante ellos? La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Era realmente capaz de abrirse, de compartir sus propios temores y fracasos? La vulnerabilidad siempre había sido un concepto temido, pero en ese instante resonaba como una llamada. Fue una epifanía. La conexión no reside en la perfección, sino en las historias que todos llevan dentro. En ese preciso momento, su mente empezó a bosquejar un nuevo proyecto, una sesión abierta de diálogo con padres. Momentos de incertidumbre se transformaban en instantes de revelación. Sin embargo, bajo la capa de entusiasmo, una duda persistía en su interior. ¿Y si nadie se presenta? ¿Qué pasaría si lo intentas y te decepcionas otra vez? La ansiedad chisporroteaba en su mente como un volcán a punto de eruptar, mientras pensaba en todo lo que podría perder al abrirse. Ante esa presión emocional, su mirada se dirigió una vez más al reloj, ese legado de su padre. Reflexionó sobre lo que significaba para él. No solo un instrumento que marcaba el tiempo, sino un recordatorio constante de las oportunidades perdidas. En su interior, la decisión había tomado forma, pero la pregunta se asomaba nuevamente. ¿Sería suficiente esa decisión para cambiar el curso de su historia y el de aquellos que aguardaban su voz en un rincón oscuro? Mientras la noche caía, enfrentó la realidad de su confirmación. Había un paso a dar y se sintió más que preparado. Pero en el eco de su resolución, una inquietante duda surgió. ¿Cómo reaccionaría la comunidad a su vulnerabilidad y sinceridad? Con el reloj de su padre a su lado, la noche se tornó un espacio de promesas y preguntas. El tiempo había comenzado a contar de nuevo. Sebastián despertó al día siguiente con una mezcla de anticipación y ansiedad. La idea de abrir su corazón y facilitar un diálogo sincero comenzaba a tomar forma. Sin embargo, la noche anterior había dejado una marca profunda, un eco de nerviosismo que reverberaba en su mente. Hoy es el día en que todo puede cambiar, se repitió mientras se vestía con una determinación renovada. Al salir de casa, se detuvo un instante en la puerta, recordando la carga emocional que conllevaba ser vulnerable. Se preguntó si estaba preparado para exponer su verdadera esencia. Sabía que este nuevo enfoque, centrado en la autenticidad, requeriría mucho más que palabras. Su papel no sería simplemente informar. Debía crear un espacio seguro donde otros sintieran la libertad de compartir sus historias, incluso las más dolorosas. Mientras caminaba hacia la estación de tren, pensaba en las personas que había conocido a lo largo de su carrera, en los padres cuyas historias se habían perdido en los confines de su propia agenda. La culpa lo embargaba. Había estado tan absorto en su propio camino que había relegado a los demás a meras cifras en un gráfico. Hoy tendré que escucharlos, se dijo, luchando contra la voz interna que le advertía sobre el posible fracaso. Durante el trayecto, sacó su cuaderno y empezó a anotar las preguntas que desearía plantear en la sesión. Deseaba que esos padres hablaran de sus experiencias, pero también entendiera el impacto que sus relatos podrían tener en su propio desarrollo. Notó que entre las páginas se colaba también el recuerdo de su padre, sus palabras sobre la importancia de escuchar antes de ser escuchado, y cómo esas enseñanzas lo habían guiado hasta aquí. Al llegar, el lugar destinado para el encuentro era un modesto salón comunitario, pero Sebastián decidió que lo haría sentir como un hogar. Colocó sillas en círculo y decoró las paredes con algunas fotos familiares que evocaban calidez y conexión.
Al hacerlo, comenzó a sentir que su vulnerabilidad también podía transformarse en un puente hacia la confianza. Sin embargo, mientras preparaba el ambiente, un nuevo miedo se apoderaba de él. ¿Y si nadie viene?, se murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. Recordó las ansias que había sentido al invitar a su primera conversación de grupo como estudiante. El mismo temor pululando en su mente. Esa reunión terminó siendo un fiasco, donde solo se presentaron 2 personas, y él mismo había difundido su inseguridad. Pero ahora, al observar cada silla vacía, sintió que el riesgo debía ser asumido. La decisión de ser auténtico ya estaba tomada, y aunque el resultado era incierto, sabía que se había comprometido a sí mismo, aun si eso significaba enfrentar a la soledad. Sin embargo, una parte de él aún quería hacer retroceder el tiempo, jugar a lo seguro, aferrarse a su antiguo rol como orador. Poco a poco, la hora de inicio se acercaba. Con cada minuto que pasaba, la ansiedad se intensificaba, pero también lo hacía su determinación. «Tengo que hacerlo», pensó. Cuando finalmente el reloj dio la hora, los primeros padres comenzaron a entrar. La mitología de su vulnerabilidad comenzaba a cobrar vida. Allí estaban, personas que habían decidido compartir sus experiencias con un desconocido. Sebastián dio la bienvenida a cada uno con una sonrisa genuina, sintiendo cómo su corazón latía con rapidez. Las primeras palabras salieron de su boca, cargadas de inseguridad, pero también de un anhelo genuino por conectar. Cuando encauzó la conversación hacia la importancia de compartir historias, notó que los rostros a su alrededor se iluminaban. Tal vez, tras esas miradas, había un reflejo de su propia lucha. A medida que la sesión avanzaba, las historias empezaron a brotar. Otras voces comenzaron a llenar el aire con relatos de sacrificios, frustraciones y esperanzas. Sebastián se dio cuenta de que cada historia representaba un fragmento de su vulnerabilidad. Así, la sala se convirtió en un espacio donde no había solo un líder, sino un grupo de almas dispuestas a confrontar sus miedos y a verse a sí mismas a través de las historias de los demás. Sin embargo, cuando una madre comenzó a llorar mientras relataba una experiencia profundamente personal, Sebastián sintió que un nuevo nivel de conexión se estaba formando. Si eso no solo lo fortalecía a él, sino también a los demás, ¿qué más descubrimientos podrían surgir de esas historias compartidas? Mientras se abrazaban las emociones y cada uno comenzaba a abrirse un poco más, el reloj sonó nuevamente. Pero esta vez no era solo un recordatorio del tiempo que pasaba, era un aviso. Algo importante estaba a punto de salir a la luz. Justo cuando una nueva perspectiva pendía en el aire, él comprendió que la vulnerabilidad, lejos de ser un peso, podía convertirse en su más grande fortaleza. Al abrir la puerta a más narrativas, un mensaje buzón de voz lo interrumpió. Era de Clara, quien había estado esperando un momento así para revelar una información crucial sobre el pasado de Sebastián. Aquello podría arrojar luz sobre su vida actual. Pero ¿está preparado para conocer lo que podría cambiar todo? Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, miró hacia el grupo que lo rodeaba y se preguntó: ¿sería este el comienzo de un viaje que lo llevaría a enfrentar no solo su presente, sino también su pasado? El murmullo de las voces en la sala parecía desvanecerse mientras Sebastián contemplaba el pequeño dispositivo en su teléfono. Fija la mirada en el nombre de Clara. Había estado tan inmerso en el momento que la intrusión tecnológica le pareció casi un insulto a lo que se estaba construyendo allí. Sin embargo, una parte de él sabía que debía atenderlo. Con un ligero temblor en las manos, tocó la pantalla y escuchó el mensaje. La voz de Clara, aunque suave, traía cargada una intensidad que lo desarmó. Sus palabras resonaban en su mente como campanas en la distancia, alentando viejos recuerdos y emociones reprimidas. Sebastián, necesito que sepas algo sobre tu padre. Es importante. Te daré más detalles cuando te vea. Esa breve declaración, cargada de urgencia, desencadenó una tormenta de sentimientos y preguntas sin respuesta. La sesión del grupo continuaba a su alrededor.
las historias fluyendo libremente, pero Sebastián se sentía cada vez más ajeno al ambiente que había ayudado a crear. La vulnerabilidad que en un momento lo había conectado con los demás, ahora parecía convertirse en un recordatorio de su propia historia sin resolver. El eco de las palabras de Clara lo instó a reflexionar. ¿Qué se escondía tras las mentiras y silencios familiares? Mientras el relato de una madre fascinaba a los demás, él se sintió desconectado, como si la sala se ampliara a su alrededor. Las emociones de sus compañeros parecían vibrar en una frecuencia que el suyo no podía alcanzar. Buscó un respiro profundo. «Eres el líder aquí. Escucha», se recordó. Sin embargo, un peso persistente hundía su corazón. La posibilidad de que su padre hubiera dejado un secreto y que su vida estuviera construida sobre ilusiones lo daba vueltas en la mente. No podía permitir que ese mensaje oscureciera el espacio que había creado. Miró a los padres que compartían sus historias, algunos entre sollozos, otros entre risas, pero todos adentrados en una danza de vulnerabilidad. Tal vez, pensó, había un camino en su propia lucha. Quizás, descubriendo su historia, podría ayudarles a encontrar las respuestas que también juró buscar. Si se permitía entender su pasado, ¿no podría también ayudarles a navegar sus oscuridades? Entonces, a medida que las palabras fluyeron nuevamente en la sala, comenzó a tomar notas en su cuaderno. Esta vez, no solo sus preguntas. Escribió reflexiones sobre su propia historia, intrincadas y confusas, como un laberinto interno al que nunca había prestado suficiente atención. Cada línea que trazaba era un acto de sanación, no solo para él, sino también como un espejo para aquellos que lo rodeaban. La conversación giró hacia el impacto que los secretos familiares tienen en la crianza. «Las verdades ocultas pueden destruir la confianza», dijo Sebastián, sus ojos recorriendo los de cada padre en la sala. «Es vital que hablemos de lo que sentimos, aun si duele». En ese momento, sintió una conexión profunda con ellos. Su voz, anteriormente temerosa, había encontrado un nuevo propósito. A medida que el encuentro se acercaba a su fin y los relatos fueron cobrando vida propia, la incomodidad que había sentido por el mensaje comenzó a transformarse en un impulso. ¿Cómo podía abordar la verdad que lo atormentaba sin renunciar a su compromiso con el grupo? La pregunta persistía en su mente. Mientras ellos compartían el cierre emocional de la sesión, Sebastián sabía que cualquier revelación de su pasado no podía esperar. Cuando finalmente la reunión concluyó y las despedidas se intercambiaron, él se sintió dividido. La valentía despertada por sus compañeros contrastaba con el miedo al descubrimiento propio. ¿Era sabio buscar más en aquel secreto que Clara parecía atesorar? La posibilidad de una confrontación con su legado lo inundaba, pero lo que más inquietaba a Sebastián era el peso de lo que podría descubrir. Mientras se preparaba para irse, tomó una decisión, una de esas que pueden cambiar el rumbo de una vida. Llamaría a Clara al salir. Necesitaba enfrentar esto de una vez por todas. Sin embargo, justo cuando su dedo se posó sobre el contacto en su teléfono, recibió una notificación que le heló la sangre. Clara ha compartido una foto. ¿Qué revelaba esa imagen que ahora podía deshacer su mundo? Con el corazón en la garganta, se encontró en la encrucijada entre la verdad y el silencio, sabiendo que responder a la llamada de su padre era solo el principio de lo que debía enfrentar. Sebastián se detuvo, sumido en una maraña de emociones contradictorias mientras su mano temblaba sobre la pantalla del teléfono. La notificación de Clara fue como un eco de aquel viejo reloj de bolsillo, recordándole que el tiempo había pasado inexorable, llevándose consigo tanto momentos felices como secretos ocultos. Miró alrededor. La sala que antes había estado llena de conexión y diálogo ahora se sentía vacía, como un contenedor de anhelos compartidos y sueños aún por definir. Sabía que la elección entre enfrentar su pasado o permanecer en la sombra de su miedo no podía esperar más. Se le presentaba una oportunidad irrevocable de encontrar la verdad que había buscado, tanto sobre su padre como sobre sí mismo. Mientras apretaba el botón para abrir la imagen, una oleada de expectativa y temor
lo inundó. La imagen reveló un viejo documento, una carta escrita a mano, amarillenta y deteriorada por el tiempo. El remitente era su padre, y las palabras transmitían una profundidad emocional que lo tocó en lo más hondo. Siempre quise que entendieras que los sueños no se construyen sin sacrificios. La verdad de nuestras vidas yace en nuestros esfuerzos y en la vulnerabilidad que abrazamos, decía la carta. Su respiración se volvió irregular mientras leía cada línea. Cada palabra resonaba y revelaba el amor y la carga que su padre había llevado. La carta no solo abría una puerta a la historia familiar que no había conocido, también lo confrontaba con su propia lucha. Sebastián sintió que cada palabra reverberaba en su ser. ¿Cuántas veces había dudado de sí mismo y de sus habilidades? La carga del legado de su padre no solo era un peso, era también una oportunidad, un llamado a la acción. Con un renovado sentido de propósito, decidió que debía no solo conocer la verdad, sino también compartirla. Sebastián regresó a casa y al refugiarse en su escritorio comenzó a escribir. No solo en el cuaderno de notas o en su plan del proyecto escolar, escribía desde su corazón, una carta para su padre y otra para sí mismo. La vulnerabilidad que había practicado con los padres en la reunión ahora se convertiría en el tejido de sus palabras. Papá, he encontrado tu carta. Me has dejado un legado que no solo entrelaza nuestras historias, sino también las de aquellos que nos rodean. Estoy listo para luchar por la escuela, nuestra escuela, pero también estoy listo para ser quien realmente soy. La noche fue un torrente de creatividad y reflexión, como si el reloj de su padre marcara un nuevo comienzo. Sebastián se sintió finalmente ligero al enfrentar sus miedos. Sabía que los desafíos profesionales y personales no desaparecerían, pero ahora contaba con un entendimiento más profundo de sí mismo y de su historia familiar. Al escribir, se liberaba de las cadenas de sus dudas, cambiando su narrativa interna de la inseguridad a la certeza. Al día siguiente, se dirigió al parque donde había tenido la reunión con los padres. Había un ambiente diferente, casi mágico. Al mismo tiempo, decidió reenviar un mensaje a Clara, compartiendo sus pensamientos sobre la carta y lo que había decidido hacer. Desearía poder tener una conversación profunda con ella, así como pidiera su apoyo para presentar su proyecto con una base clara de comunidad y conexión emocional. La escuela no será solo un edificio, será un espacio donde compartiremos nuestras historias, pensó. Mientras su comunicación con Clara se fortalecía, la escuela comenzaba a tomar forma en su mente. Con su nuevo enfoque, Sebastián recurrió a la comunidad, invitándolos a participar no solo como donantes, sino como colaboradores en el proceso creativo. Compartir el legado de su padre con el pueblo lo motivó a aprender de cada historia que a su vez ayudaría a construir un futuro educativo significativo. Los días se convirtieron en semanas y a medida que avanzaban, la respuesta de la comunidad fue abrumadora. Cada encuentro no solo revelaba opiniones sobre el proyecto escolar, sino también historias de vidas entrelazadas, relatos que enriquecían el tejido de la comunidad. El miedo de Sebastián fue sustituido por la confianza que provenía de la conexión auténtica y el gratificante sentido de pertenencia. Se dio cuenta de que su transformación individual repercutía en los demás. Sus palabras no eran solo un grito en el vacío, sino un imán que atraía a otros hacia un objetivo común. Finalmente, el día de la inauguración de la escuela llegó. La euforia inundaba el ambiente. El lugar que alguna vez había sido solo una idea, se había convertido en un espacio vibrante de aprendizaje. Asimismo, el reloj de su padre, que llevaba al cuello como un amuleto, recordaba en cada tic y tac la transformación que había sucedido. En el escenario, al ver a los niños jugar y aprender, a los padres compartir y sonreír, Sebastián comprendió que había alcanzado mucho más que simplemente cumplir un sueño. Se había redimido, no solo para honrar a su padre, sino también para abrazar finalmente quién era y quién quería llegar a ser. Desde aquel instante, la inhibición se desvaneció, dejando lugar a una confianza sólida.
La realización personal de Sebastián no solo aseguraba su éxito profesional, sino un vínculo genuino con su comunidad, donde las historias y la vulnerabilidad se convirtieron en la base de la educación que deseaba construir. Este era su nuevo legado. Este era su verdadero comienzo. Hoy, te invito a ser parte de esta historia de transformación y autodescubrimiento. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte historias emotivas exclusivas que esperan ser contadas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estos relatos. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la narración de historias de superación personal. Tu acción puede resonar más allá de lo que imaginas.